es Aprendamos Juntos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema crucial en Argentina, el embarazo no intencional en la adolescencia. Vamos a explorar cómo se intentó, abordar este desafío con una política pública específica, el Plan Nacional 2017-2019. Y también qué nos enseña un modelo de planificación estratégica sobre cómo se manejan estas iniciativas tan complejas. Efectivamente. Vamos a revisar ese plan nacional, ¿sí? Y lo conectaremos con las ideas de la planificación estratégico-situacional, especialmente las que desarrolló Carlos Matus, ¿no? La idea es, ir más allá de solo describir el problema y el plan. Queremos entender la lógica detrás, cómo se diseñó, cómo se gestionó, pensando en toda esa complejidad de actores, de intereses que hay siempre. A ver, pongamos primero las cifras sobre la mesa, para que entendamos bien la dimensión del problema. Allá por 2015, el 15% de los nacimientos en Argentina eran de madres menores de 19 años. Un montón. Y ojo, lo más impactante quizás, casi el 70% de esos embarazos, 7 de cada 10, no habían sido buscados. Y eso, tiene consecuencias directas, muy profundas en la vida de miles y miles de adolescentes. Justamente, esa realidad tan dura fue lo que impulsó el Plan Nacional 2017-2019. Fue importante porque, era la primera estrategia a nivel nacional con una meta clara, específica, de reducción, y con un enfoque integral. Se basó mucho en los derechos de las y los adolescentes, reconociendo su autonomía, las particularidades de esa etapa de la vida y, fundamental, con una perspectiva de género y considerando sus contextos sociales. Claro, entiendo. No era solo bajar un número, sino asegurar derechos. Y este plan no surgió de la nada, ¿cierto? Ya había cosas antes. Así es. Había antecedentes. Ya existían programas importantes como el de Salud Sexual y Procreación Responsable, Salud Integral Adolescente y, clave, la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI. El gran desafío que el plan buscó enfrentar fue, precisamente, cómo integrar y coordinar todos esos esfuerzos que ya estaban, y sumar a otros ministerios, ¿no?, como Desarrollo Social, Juventud, e involucrar también a la sociedad civil, organismos internacionales. Y claro, esa necesidad de coordinar a tantos actores, tantos esfuerzos, nos lleva directo a la pregunta de ¿cómo? ¿Cómo se planifica algo así? Ahí es donde entra esto de la planificación estratégico-situacional. Él hace distinta a otros enfoques. Su característica principal, que popularizó mucho Matus, es que no ve la planificación como un ejercicio técnico, digamos neutral, aislado. La entiende como un proceso profundamente social y también político, donde hay distintos actores, gobierno, ministerios, organizaciones sociales que interactúan con distintas visiones del problema, intereses diferentes, cuotas de poder distintas. Matus habla de momentos que están interconectados, no siempre lineales. Uno más político, donde se decide actuar, se construye la viabilidad. Otro programático, donde se diseñan las acciones concretas. Y uno operacional enfocado en gestionar recursos y ejecutar. Entendido. O sea que no es un esquema rígido de diseño esto, ejecuto esto y ya. Es algo más dinámico y me imagino más negociado, conflictivo. Exacto. Dentro de estos momentos se dan las actividades que uno conoce, ¿no? El diagnóstico, que son las cifras que mencionábamos, el análisis, entender por qué pasa, qué efectos tiene, cómo vulnera derechos. El diseño, proponer soluciones, los programas integrados, la estructura de coordinación, el presupuesto, claro. Y la puesta en práctica, llevarlo a cabo. Pero lo crucial en la visión de Matus es que esto es un proceso continuo, de cálculo, de interacción, de ajuste constante. Es casi como un juego estratégico, ¿viste? Donde se manejan tensiones y se busca acumular poder para lograr los objetivos en un contexto que siempre cambia. Bien. A ver, conectemos esto con el Plan Nacional entonces. Visto así, el plan no fue solo un papel, sino la cristalización de un momento político que dijo, prioricemos este tema. Las estadísticas fueron el diagnóstico, claramente. El enfoque de derechos, de género, fue parte del análisis. Y esa estructura de coordinación entre ministerios que mencionaba el plan, es un reflejo claro de ese diseño estratégico para manejar la complejidad de actores que describe Matus. Precisamente, esa estructura de rectoría, de coordinación, es la respuesta a esa necesidad de navegar la situación, como él la llama,
con múltiples jugadores. El presupuesto que se asignó, aunque fuera inicial, es parte fundamental de la viabilidad en el diseño. Sin eso, no hay plan. Y el énfasis fuerte en la integralidad demuestra que se entendió, al menos en el diseño, que las acciones sueltas, fragmentadas, no iban a funcionar. Se reconoce, implícitamente, esa naturaleza situacional y política de la planificación que Matus subraya tanto. Entonces, más allá de los detalles técnicos del plan en sí, lo que vemos es la importancia de entender la planificación de políticas sociales como un proceso vivo. Un proceso que tiene que lidiar con el poder, con intereses diversos y con esa necesidad constante de adaptarse. No alcanza con tener buenas ideas o un buen diagnóstico. Correcto. La planificación, así entendida, se convierte en una herramienta para la acción en contextos complejos. Es una guía que tiene que ser flexible, que tiene que ser permanentemente evaluada y ajustada, según cómo evoluciona la situación y cómo interactúan los actores involucrados. Es más una brújula que un mapa detallado, inmutable. Queda muy claro el valor de un enfoque así. Y bueno, para seguir pensando, ¿no? Si este modelo de Matus pone tanto énfasis en los actores y sus juegos de poder, ¿qué tipo de desafíos implícitos, quizá no escritos en el plan oficial, podemos imaginar que enfrenta una política como esta al intentar pasar del diseño a la realidad concreta, en cada lugar, en cada territorio? Hasta la próxima.